Continuando con las ecuaciones diferenciales, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales con el método de factor de integración. ¿A qué se refiere este método? Nosotros habíamos visto las ecuaciones lineales, que para que sea lineal recuerden que debe estar elevado a la primera potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, de y a de x más un p de x por y menos f de x igual a 0, nosotros vamos a suponer que existe un u de x, ¿sí? ¿Para qué es este u de x? Porque nosotros tenemos una ecuación diferencial, pero no sabemos si es una ecuación exacta, ¿sí? Para nosotros hacer que esta ecuación sea exacta, vamos a suponer que existe este u de x, ¿sí? Un u de x que le va a multiplicar a la ecuación a todos sus componentes de tal forma que al multiplicar por estos componentes, por este u de x, esta ecuación se convierte en exacta, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo calculamos este u de x? Vamos a borrar primero. Entonces, si nosotros tenemos este factor de integración multiplicado nuestra expresión y aplicamos sus derivadas despejándole un poco, ¿no es cierto? El u p de x acá, el de u a de x acá y el de y. Entonces vamos a tener en forma general esta expresión, u por p igual a du de x. Entonces si aplicamos los integrales, ¿qué tendremos? P de x igual a integral de du sobre u. ¿Sí? Pero ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos despejar u. ¿Qué podemos aplicar? ¿Sí? Un antilogaritmo, ¿no es cierto? Entonces e elevado al integral de p de x es igual a e elevado a la logaritmo natural de u. Y e elevado al logaritmo natural de u, ¿qué es? U va a ser igual a e elevado a p de x. Y este u va a ser mi factor de integración. Entonces, ¿en qué va a consistir este método? Este método va a consistir en encontrar este factor de integración para que mi ecuación diferencial sea exacta y poder resolverla, ¿no es cierto? Por el método de ecuación exacta. Como ven, el u va a ser igual a e elevado a la integral. Entonces nosotros debemos de, una vez que tengamos la ecuación, debemos de analizar la forma de la ecuación para poder identificar el p. Una vez identificado el p, nosotros vamos a encontrar el factor de integración. Simplemente vamos a decir que u va a ser igual a e elevado a la integral de ese p de x, ¿no? Es muy fácil de identificar ya que el p de x siempre va a estar al lado de un y, ¿sí? O si quieren en forma general, les voy a poner aquí nuestra ecuación más fácil, le vamos a encontrar así, ¿no? ¿Sí? De y a de x más p de x por y va a ser igual a f de x. ¿Sí? Esta va a ser mi forma que voy a encontrar la ecuación. Si nosotros nos dan un ejercicio y necesitamos resolver por algún método, enseguida vamos a poder identificar que hay un factor de integración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener el diferencial solo, o nosotros lo convertimos en solo. Vamos a tener una función, una variable que esté en función de x y simplemente multiplicado por y. Y todo lo restante que esté en x va a estar a la derecha. ¿Sí? Entonces en ese caso nosotros vamos a decir, este es mi p y mi factor de integración va a ser igual a e elevado a la p de x.
Una vez encontrado, simplemente multiplicamos ese u de x por nuestra expresión y ya tenemos que esta ecuación de aquí es exacta y vamos a poder resolverla fácilmente. Vamos ahora con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con factor integrante. Para nosotros hacer este ejercicio, primero vamos a ver cómo es la forma del método con factor integrante. ¿Sí? Como habíamos visto, es de y de x más p de x por y igual a f de x. ¿Cómo podemos hacer que esta ecuación se parezca a esto de acá? ¿Qué es lo que me está estorbando en esta ecuación? Es el x, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividir para x. ¿Y qué es lo que voy a tener? De y a de x menos 4 sobre x por y es igual a x quinta por e a la x. ¿Sí? Ahora mi ecuación ya se parece a la de acá, ¿no es cierto? Entonces en este caso tendría que esto es mi p de x y esto de acá sería mi f de x, ¿no es cierto? Entonces para resolver, habíamos dicho que vamos a encontrar primero nuestro factor integrante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor integrante? U de x va a ser igual al integral, perdón, a e elevado al integral de mi p de x, ¿no? ¿Cuánto vale mi p de x? 4 sobre x menos 4 sobre x de x. Esto va a ser igual a e a la menos 4 logaritmo natural de x, o lo que es lo mismo, aplicando propiedades de logaritmo, e elevado a la logaritmo natural de x a la menos 4, y que e elevado a un logaritmo es la expresión de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos que esto es mi u de x. Una vez encontrado nuestro factor integrante, vamos a verificar si en realidad es exacta. ¿Cómo le hacemos? Multiplicamos nuestro factor integrante por toda la ecuación, ¿no es cierto? Hagámoslo en esta parte de la ecuación. Tenemos dy sobre x cuarta de x menos 4 sobre x cuarta por x, que me da x quinta por y, va a ser igual a x quinta sobre x cuarta, me queda x por y a la x. Ahora despejemos un poco la expresión, ¿no es cierto? Pasemos allá para poner de x y acá que quede de y. Entonces de y sobre x cuarta va a ser igual x por y a la x más 4 sobre x quinta por y. Todo esto de x. ¿Sí? Entonces pongamos en una forma más racional que me queda x por y a la x más 4 sobre x quinta por y. Todo esto de x menos 1 sobre x cuarta de y. Entonces ahora tengo bien identificado mi m y mi n. ¿Sí? Entonces verifiquemos si es nuestra ecuación exacta. Vamos en este lado. Entonces tenemos que la derivada de m respecto a y va a ser igual. La primera parte, como está en x, es 0, más 4 sobre x quinta, que es constante. Derivada de y es 1. Y esto va a ser igual, equivalentemente, a la derivada de n respecto a x. Y esto es igual a la derivada de 1 sobre x cuarta, o x a la menos 4, sería, con el menos sería 4 por x a la menos 5, ¿sí? 4 sobre x a la 4 por x a la menos 5, que me da lo mismo. Entonces, efectivamente, ¿no? Son iguales. Entonces, es exacta. ¿Sí?
Entonces, si es exacta, resolvamos por el método de ecuación exacta. Entonces, habíamos dicho que podemos coger cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto?, en una ecuación exacta, ¿sí? De f respecto a x o de f respecto a y. ¿Cuál es la más fácil? Podemos coger de f respecto a y, que está muy complicado, o podemos coger de f respecto a x, que está complicado, o de f respecto a y, que está mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces pongamos de f respecto a y va a ser igual a menos 1 sobre x cuarta. Entonces tengo que f va a ser igual a la integral de 1 sobre x cuarta de y más una constante de integración h de x, ¿no es cierto? Entonces resolvamos eso. Integremos. Entonces mi f va a ser igual a menos y sobre x cuarta más mi h de x. Y esto va a ser igual a mi m, ¿no es cierto? ¿Y m cuánto valía? Ya le borré. Por acá lo tenía anotado. X por e a la x más 4 sobre x quinta por y. Entonces integremos. F va a ser igual a menos 1 sobre x cuarta por la integral de dy es y más un h de x. Ahora, si tengo en x tendría que derivar respecto a x, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a menos y, la derivada de x a la menos 4 es menos 4y sobre x a la quinta más h' de x. Y esto tendría que igualar a mi m, que ya le borré, por acá tengo anotado que era igual a x por e a la x más 4 sobre x quinta por y. Como vemos, tenemos términos semejantes y podemos simplificar, ¿sí? Pero aquí tenemos un signo, ¿no? Un signo, veamos si está bien derivado. Por el signo de x desaparece, ¿sí? El signo x a la menos 4 es menos 4 por menos 4. Entonces, si le simplifico, tengo esto y esto de acá. Entonces tendría que mi h' de x va a ser igual a x por e a la x. Entonces el h de x va a ser igual a la integral de x por e a la x de x. Integremos, es una expresión bastante sencilla. Esto es un integral por partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, tenemos que aquí, borremos esta parte de acá para hacerles la integración por partes en este lado. Que igual es muy sencillo, ¿no? Entonces tengo que u es igual a x de b es igual a e a la x de x. Entonces du es igual a dx. Y si esto integro acá, tengo que b es igual a e a la x, ¿no es cierto? Entonces el integral es u por b menos el integral de b de u. Entonces tengo que x por e a la x menos el integral de e a la x de x, que es por simple inspección, ¿sí? Entonces ahora tenemos que h de x va a ser igual a x por e a la x menos e a la x. Si reemplazamos en nuestra expresión, entonces tendríamos que menos y sobre x cuarta más x por e a la x menos e a la x va a ser igual a c. Si le despejamos y, va a ser igual x cuarta por x quinta por e a la x
menos x cuarta por e a la x. ¿Sí? Tendríamos una constante de integración menos x cuarta por c. Y esta sería mi solución aplicando el método de factor integrante. Pero ahora podemos verificar simplemente por el método simplificado a ver si nos da la misma respuesta, ¿no? Recuerden que el método simplificado ya lo hacemos directamente. Recuerden que habíamos calculado nuestro factor integrante, que era x a la menos 4 o 1 sobre x cuarta. Por el método de factor integrante, el método simplificado, solo nos dice que si tenemos el diferencial de mi factor integrante por y, va a ser igual a mi factor integrante por mi f de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto igual, bueno, pongámosle todo. Ya, entonces, si reemplazamos esto, vamos a tener que el diferencial de mi u de x, que era 1 sobre x cuarta por y es igual a 1 sobre x cuarta, ¿sí?, por mi f de x, que ya lo habíamos simplificado. Recuerden que lo habíamos dividido para x y me quedaba de y a dx menos 4 sobre xy es igual a x quinta por e a la x, ¿sí? Ya lo habíamos simplificado. Entonces mi f de x era x quinta por el a la x, ¿no es cierto? Entonces si nosotros integrábamos ambos lados, tendría que 1 sobre x cuarta por y va a ser igual al integral x quinta sobre x cuarta, me queda x sobre e a la x de x. Recuerden que este integral ya lo habíamos dicho que era por partes, ¿no es cierto? Entonces tengo que 1 sobre x a la cuarta por y va a ser igual. Ese integral es por partes y habíamos dicho que es igual a x por e a la x menos e a la x, ¿no es cierto? Y más una constante de integración. Entonces si despejamos y, tendremos ya la solución final, que era x quinta por e a la x menos x cuarta por e a la x más x cuarta por c, que viene a ser una constante más, ¿no? Entonces esa es mi solución por el método simplificado. Ahora ustedes pueden comparar cuál es el método más rápido, ¿no? Pero este método solo podemos aplicar con factor integrante, ¿no? El método de ecuaciones exactas, solo el simplificado solo puede utilizarse con el método de factor integrante. Como ven, esta solución sacamos mucho más rápida en comparación a la anterior y el resultado es el mismo, ¿no?